Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo por fin con el vídeo más esperado del año, el vídeo que a mí más me gusta grabar, el vídeo que más me gusta ver en otros canales y yo creo que es el vídeo favorito de mucha gente, que es precisamente el vídeo de libros favoritos del año, los libros que más me han gustado, los libros que más me han acompañado, que más me han hecho reír, llorar, que me han destrozado el corazón, no sé, esos libros que se van a quedar conmigo mucho tiempo, ¿no? Primer disclaimer que hago sobre este vídeo. No he conseguido bajar la lista a menos de 10 libros, ni siquiera a menos de 15. Lo siento, esto es así. He decidido también que ya que tengo la oportunidad en un vídeo de estas características que suele ver más gente de hablar de libros que me han gustado mucho, pues no me voy a cortar tampoco. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Voy a hablar de 5 libros que son una mención de honor que, bueno, pues como que no entran en el top, super top, pero están ahí, ¿no? Y que me apetecía nombrar y luego pues ya entro en el top que está más o menos ordenado. Los cinco primeros puestos sí están ordenados, el resto están más o menos. Si me preguntáis mañana, a lo mejor cambia algún puesto, pero bueno, los que sí tengo más claros son los 5 primeros puestos, ¿vale? Y bueno, ya veréis que hay alguna trampa también, pero no pasa nada, porque para eso es mi vídeo de favoritos y lo hago como yo quiero, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, nada, también segundo disclaimer es decir que, bueno, yo evidentemente ordeno las lecturas según estos libros me han atravesado a mí, ¿no? O sea, intento hacer una mezcla entre la calidad literaria y la experiencia de lectura, ¿no? Vais a ver que igual hay libros que para mí fueron una experiencia de lectura 5 estrellas, pero que yo reconozco que a lo mejor la calidad literaria es un poquito menor que otros libros y entonces están más abajo que otros libros. Y también va a pasar al revés. Hay libros que yo reconozco que la calidad literaria es muy buena, pero la experiencia de lectura no me ha llegado tantísimo como otros y entonces esos a lo mejor están un poco más abajo en el top. Quiere decir esto, que la lista es totalmente subjetiva, como son todas estas listas, ¿no? Y que tiene mucho que ver con una misma, con cómo ha llegado esa lectura a sus vidas, bueno, a mi vida en concreto, ¿no? Y con cómo me han atravesado estos libros, ¿no? Entonces, bueno, he intentado tener en cuenta ambas cosas y hacer una lista subjetiva y medio medio, ¿no? Bueno, hacer una lista a mi modo, yo qué sé, por eso os lo cuento también, ¿no? Para que sepáis qué es lo que yo he tenido en cuenta a la hora de hacer esta lista, ¿no? Entonces, probablemente va a ser un libro largo, si os queréis coger un té, un café, unas patatitas o unos cacahuetes, pues lo que queráis, porque probablemente va a ser un libro largo porque yo tiendo a enrollarme. Esto es así, aunque voy a intentar no hacerlo mucho. Así que sin más dilación empezamos con las menciones de honor, ¿vale? La primera mención de honor que yo quería traer aquí es la educación física de Rosario Villajos, que además hace poco en el repaso del año también os hablé de este libro, porque creo que es un libro que está muy bien traído y muy bien cogido y muy bien agarrado a ciertas teorías, como por ejemplo la de Nerea Barjola en Microfísica sexista del poder, a ciertas teorizaciones feministas sobre el terror sexual y demás, y que está muy bien situado, ¿no? Es un libro que nos habla de un adolescente en los años 90 que está volviendo de casa de una amiga suya y por X o por Y tiene que hacer autostop, ¿no? Entonces nos conecta directamente con un caso muy terrible que sucedió en los años 90, que es el caso Alcácer, que es el caso que trata Nerea Barjola en su libro de Microfísica sexista del poder. Nos conecta directamente con el relato del terror sexual. Nosotras estamos todo el rato durante la narración pensando y con miedo de qué le va a pasar a esta protagonista, ¿no? Y a partir de esta vuelta a casa, ¿no? De este trayecto de vuelta a casa, de estar esperando a ver si algún coche para, de este ir volviendo a su casa, de este ver cómo pasan las horas, ella nos va narrando cosas de su adolescencia, ¿no? Y cómo el entorno educa a las adolescentes, en concreto en los años 90, pero cómo el entorno ha educado y educa a las adolescentes en ciertos miedos, en ciertas responsabilidades, ¿no? Cómo pone encima de los hombros de las adolescentes el peligro que no es suyo propio, ¿no? Es un peligro externo que se acepta como algo casi natural, ¿no? Como por ejemplo, no puedes hacer autostop siendo una chica, ¿no? Porque te puede pasar algo. ¿Y eso de quién es culpa?
Entonces, bueno, es esto, ¿no? Entonces, por eso lo quería traer. La siguiente mención de honor es Creatura de María González, este poemario del que también os hablé hace poco, que es un poemario sobre violencia obstétrica y sobre maternidad, sobre la experiencia de la propia autora con este tema, ¿no? Y es un poemario que está muy bien escrito, que las imágenes están muy bien traídas, está muy depurado el lenguaje. O sea, sí, a mí me parece como un poemario muy redondo, también es un poemario que es muy íntimo, pues se nota que la autora ha puesto aquí todo lo que tenía, ¿no? Y no sé, creo que es una experiencia de la violencia obstétrica de la que no se habla tanto en la literatura, ¿no? Y creo que está bien traerla y bueno, creo que María lo ha hecho súper bien y que, no sé, es que es un poemario muy bueno, entonces por eso quería que estuviera aquí. Vale, la siguiente mención de honor es una de estas de las que os decía que yo reconozco que la calidad literaria del libro es muy buena y que a mí me gustó muchísimo, pero como experiencia de lectura, mirando otras lecturas que yo he tenido este año, se ha quedado más abajo, lo cual no quiere decir ni que el libro sea malo, ni que no me haya gustado ni nada, ¿no? Pero simplemente que sé que la calidad literaria a lo mejor pues podría, por calidad literaria podría estar por encima de otras cosas, pero por experiencia de lectura pues se me ha quedado más abajo, que es Canción Dulce de Leila Slimani, que es un libro increíble, es un libro que habla de un montón de cosas de una forma muy, muy, muy inteligente. Leila Slimani escribe muy bien, es un libro además que se lee súper rápido, es que habla de tantas cosas y es un libro muy bueno, es un libro muy bueno. Lo que pasa que yo al mirar a los libros que tenía para poner en el top, yo iba haciendo la lista y este se me quedaba más abajo inevitablemente porque otros me han agarrado más fuerte a mí, no sé cómo decirlo, ¿no? Me han llegado más dentro en el momento vital en el que yo estoy, ¿no? Pero por eso no quería dejar de hablar de este, porque bueno, el libro empieza como con el hecho más terrible de la historia, que es que sabemos que una niñera ha asesinado a los dos niños que cuidaba, ¿no? Que eran pues bebés muy pequeñitos, bueno, eran niños muy pequeñitos, ¿no? Y entonces pues empezamos a partir de ahí, ¿no? Empezamos sabiendo este hecho horrible y vamos hacia atrás en la narración, cómo llegó esa niñera a trabajar ahí, la vida de esa niñera, bueno, un montón de cosas. Y habla de un montón de cosas, un montón de violencia estructural. Bueno, es un libro muy, muy, muy bueno. Y además a mí este libro me ha hecho querer seguir leyendo más libros de Leila Slimani. Me ha gustado mucho, entonces por eso quería traerlo aquí, porque de verdad es un libro muy, 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 muy bueno. Y es muy inteligente este libro. Vale, el siguiente libro del que quería hablar es Perras de Reserva de Dalia de la Cerda, que es un libro de relatos. Es un libro de relatos que es curioso porque en México ha tenido muy, muy, muy buena acogida, o sea, se ha leído mucho y yo siento que aquí en España no se ha visto tanto, ¿no? Claro, también probablemente porque habla de una realidad que en México es muy clave, ¿no? O sea, es un libro muy local. Quiero decir, habla de la realidad de los feminicidios y la violencia hacia las mujeres en México. Lo cual no quiere decir que sea una experiencia extrapolable al resto del mundo, ¿no? Lo que pasa es que tiene una especificidad que probablemente en el contexto mexicano, explote más precisamente porque les toca muy cerca, ¿no? Pero bueno, es un libro de relatos, juraría que son como entre 13 y 15 relatos por ahí, donde las protagonistas son todas mujeres. Hay muchos relatos que están interconectados entre sí, es decir, un personaje que aparece en uno de los relatos que a lo mejor es secundario, posteriormente es la narradora de otro de los relatos, ¿no? Y nos habla del contexto y de la estructura más bien de la violencia hacia las mujeres en México. Es una violencia atravesada por muchas cosas, ¿no? Por la violencia material, por también una cosa muy específica que es el narcotráfico en México, ¿no? El contexto del narcotráfico, la violencia política, bueno, muchas, muchas cosas. Hay relatos aquí que son realmente muy duros y son muy impactantes de leer, la verdad. Y bueno, todas las protagonistas son mujeres y la mayoría son mujeres que saben que no pueden contar con la ayuda de las instituciones ni con la ayuda de nadie y entonces deciden
tomarse la justicia por su mano o intentar salir de la situación en la que están de la manera en la que pueden, y entonces pues no siempre son personajes que te caigan simpáticos o con los que puedas estar de acuerdo al 100%, o sea, te pone ella en esa tesitura, ¿no? Personajes con los que te puedas quizás identificar del todo, ¿no? O te pone en la tesitura de decir, vale, esta persona, o sea, esta mujer está saliendo o defendiéndose de la violencia de esta manera. Y claro, yo de repente me veo en la tesitura de, ostras, pero es que no sé si estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero en este contexto, ¿cómo podría hacerlo de otra manera? No sé cómo explicarlo, ¿no? Bueno, simplemente creo que te pone en esa tesitura, ¿no? Hay algunos así, otros que, bueno, que se descubre un poco el trasfondo de dónde viene la posición, el posicionamiento de la persona en el mundo o de esa mujer en el mundo, ¿no? O sea, es muy interesante, creo que pues habla mucho de la conjunción de la violencia política y la violencia del narcotráfico, habla mucho de cierto tipo de privilegios, bueno, habla de muchas cosas y de verdad a mí me gustó mucho, y los dos últimos relatos sobre todo me parecieron muy impactantes y muy, muy, muy interesantes. Entonces por eso lo quería traer. Y luego tenemos aquí otro de estos libros que también es un poco raro que esté en las menciones de honor y no esté en el top, que es Querido Capullo, de Virginia Despentes, porque a mí este libro me gustó mucho, y me gustó mucho precisamente por la experiencia de lectura. Fue un libro que disfruté muchísimo por su experiencia de lectura, pero reconozco que a nivel literario hay otros libros aquí que son mejores, ¿no? Entonces por eso aquí se conjuga otra vez esto, ¿no? La experiencia de lectura para mí fue 10 de 10, pero es verdad que a nivel literario pues no es tan bueno a lo mejor como otros, ¿no? Entonces sé que es un libro que se va a quedar conmigo y que ha sido como un rito de paso, ¿no? O sea, como que el leerlo ha sido una experiencia muy buena y me ha hecho como repensar cosas, discutir con el libro y demás. Pero no es como del mejor libro del año que he leído, ¿no? Entonces, por eso está aquí como la última mención de honor. Entonces, bueno, en Querido Capullo seguimos a tres personajes: Oscar, Rebeca Laté y Zoe Katana, que el argumento se divide así. Oscar y Rebeca Laté empiezan a escribirse emails porque Oscar escribe una cosa súper machista en internet sobre Rebeca, que Rebeca es una actriz famosa que está en su cincuentena y pues ya no la quieren contratar para películas y demás, y Oscar es un escritor. Ambos vienen del mismo barrio. Y entonces en uno de estos emails que se empiezan a escribir, Oscar le confiesa a Rebeca que una chica, que es Zoe, le ha acusado de acoso sexual en el trabajo, ¿no? Y que entonces pues le han mituizado. Y entonces empieza aquí la disyuntiva de vemos a Oscar y a Rebeca hablar sobre sus problemas, precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre si es verdad lo que dice, o sea, Oscar se plantea, ¿no? Que no es verdad lo que dice esta chica, que él no lo vivió así, que, bueno, que es que están mintiendo, que todo el universo está contra él y no sé qué, que él no es ese machista, porque además, ¿cómo va a ser, cómo va a ejercer el poder sobre esta chica si además él es un escritor de clase obrera que le ha costado mucho entrar en el universo cultural, ¿no? Y que, bueno, que él no tiene poder ninguno, ¿no? Entonces es como él se debate con esto, ¿no? Y por otro lado tenemos eso, a Zoe, que hace entradas en un blog que tiene feminista y va contando lo que le va sucediendo desde que denuncia a Oscar hasta que, bueno, a cómo avanza eso, ¿no? Cómo se lo toma esto la masa en internet. Entonces es muy interesante por eso, y también por eso tiene que estar aquí, porque como experiencia de lectura fue muy buena, ¿no? Y bueno, pues porque Despentes, pues es Despentes y es bastante increíble que se mete en todos los jardines y a mí siempre me hace pensar, ¿no? Vale, y hasta aquí las menciones de honor, y ahora empezamos con el top top, que es un top 11 o algo así, ya veréis por qué. Entonces, en el número 11 está Mujer al borde del tiempo, de Mars Piercy, que es un libro que me gustó mucho y que además con el tiempo ha ido como asentándose más desde que lo leí, desde que lo terminé, ha ido asentándose más y ha ido quedándose más conmigo. Bueno, aquí seguimos a Connie,
que es una mujer chicana que vive en Estados Unidos, bueno, y que la ingresan en un centro psiquiátrico contra su voluntad por una cosa que sucede, ¿no? Y a partir de ahí vemos muchas cosas. Vemos la violencia psiquiátrica, vemos la violencia estructural que ha vivido Connie en su vida y bueno, vemos un montón de cosas. Y lo interesante de este libro, del que no os quiero contar mucho más porque mola no saber mucho más, o sea, es mejor entrar en el libro sin saber mucho. Lo interesante de este libro es que es a la vez una utopía y una distopía. No os voy a contar cómo se desarrolla esto, pero esa es precisamente la enjundia del libro, ¿no? Que es a la vez las dos cosas, ¿no? Y bueno, pues le coges un montón de cariño a los personajes. Es como os digo, es un libro que se queda tiempo contigo, ¿no? Te da para pensar en ciertas cosas, para darle vueltas a cómo podemos construir un mundo mejor para todos, ¿no? No sé, es un libro muy interesante, es un libro muy interesante y no sé, es a la vez triste y esperanzador, muy curioso además, muy curioso cómo plantea esto la autora, así que aquí tenía que estar. Vale, en el número 10 tenemos La espera de Keum-Suk Gendry Kim, que bueno, Yerba también me gustó mucho, también es una de las lecturas que más me han gustado este año, pero bueno, no quería meter más cosas. Entonces he traído La espera porque de los dos cómics, este es el que más me gustó. Para mí fue un cómic desgarrador, o sea, hubo un momento en la historia donde yo me puse a llorar y no paré de llorar hasta terminar y bueno, pues, ¿qué deciros? Eh, bueno, los dibujos, como siempre hace que un Gendry Kim en blanco y negro, con técnica así tradicional, bueno. No sé, además el dibujo creo que acompaña mucho a la historia, además lo tengo firmado porque vino a Madrid este año y pude ir a la presentación. Y bueno, lo que nos cuenta La espera, a través de varios personajes, en los que la autora ha juntado historias de varias personas, también para que no la pudieran, bueno, para que nadie se pudiera haber reconocido 100%, ¿no? Y que, bueno, pues también para respetar el anonimato de esas personas, pues nos cuenta la historia de la separación de familias durante la guerra de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, lo que posteriormente fue Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Y pues eso, pues la separación de las dos Coreas, ¿no? Entonces, pues nos cuenta precisamente cómo sucedió esta separación para muchas personas, ¿no? Y cómo después de muchos años estas personas hay un programa gubernamental para intentar que se reencuentren, pero es muy difícil y a lo mejor se hace este programa se hace una vez al año o una vez a cada 6 meses y se pueden reencontrar pues a lo mejor 100 familias, pero hay 300.000 familias separadas, ¿no? Y estas personas solo se pueden ver una vez y luego ya no se pueden volver a ver, o sea, realmente es una historia desgarradora. Entonces te va contando toda la historia. A mí me dejó hecha un guiñapo este cómic, la verdad, por cómo te lo cuenta. Ya os digo que los dibujos acompañan un montón a la historia. No sé, es que es desgarrador, la verdad. Y bueno, que me gustó mucho y para mí este es más redondo que Hierba, como historia y como el acercamiento de la autora al tema me parece más redondo que Hierba, aunque ambos me gustaron mucho, con lo cual pues tampoco quiero decir, solamente que no podía poner más cosas aquí. Vale, en el número 9 estaría Por culpa de una flor de María Medem, por muchas cosas. Para empezar porque las ilustraciones que hace María Medem son increíbles, son muy bonitas. Pero luego aparte es que es una historia muy bonita. A mí además este cómic me llegó en un momento en el que yo necesitaba cosas pues un poco luminosas, cosas que fueran así calmadas, que te dejaran el corazón calentito y bueno, por culpa de una flor es todo eso, ¿no? Es un cómic muy poético en el que seguimos a una chica que vive sola, es la última habitante de un pueblo donde solo queda ella y una flor que nace y que ella tiene que cuidar, ¿no? Ella pues no ha sentido que su objetivo en la vida es cuidar esa flor, ¿no? Entonces es como el viaje de ella, pues
ese viaje de tengo que cuidar esto, estoy aquí sola, bueno, pasan otras cosas entre medias que no os quiero contar por no destriparos nada, ¿no? Y es como un viaje personal de la protagonista frente a esto que sucede, ¿no? Y es como muy onírico, las historias de Maria Medem son como muy oníricas, eh, a veces parecen como sueños, no, no cierran del todo su significado, ¿no? A veces tienen como significados abiertos que aparecen por ahí y que ella los deja caer a través del dibujo, a través de los colores, etcétera, 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 ¿no? Y este cómic es así, o sea, cierra, la historia cierra, pero es muy poética su manera de contar y entonces en muchos momentos pues hay cosas que son como abiertas a la imaginación, ¿no? Y que te dan para pues no sé, para que la historia se vaya por sitios que a lo mejor no están 100% descritos ahí, ¿no? No sé, entonces, bueno, me gustó mucho, me pareció un cómic muy bonito, la verdad. En el número 8 tenemos La conejera de Tess Ganti, que bueno, pues es que este libro fue una lectura increíble que me acompañó al final del verano, que me maravilló por la capacidad de Tess Ganti de dibujar a tantos personajes de una manera tan concreta, por su forma de escribir, no sé, me pareció muy, muy original. Es la primera novela de la autora. Esta novela ganó el National Book Award. Y bueno, en esta novela seguimos a un grupo de personas que viven en un bloque de pisos que se llama La Conejera, la Lapiñea, la Conejera en castellano. Y es un bloque de pisos de viviendas asequible que está situado en una ciudad que se llama Vacaville, es una ciudad ficticia de Indiana, que es un antiguo centro industrial porque en esa ciudad estaban las fábricas de automóviles Thorn. Y en un momento dado la empresa Thorn quedó en bancarrota y bueno, pues la ciudad ha quedado prácticamente abandonada porque ya al capitalismo no le interesa, ¿no? Porque ya no es una ciudad productiva, vamos a decir, ¿no? Entonces, básicamente seguimos la vida de varios de estos personajes. El personaje principal es Blandine, que es una adolescente que está obsesionada con las místicas cristianas, sobre todo con Hildegarda de Bingen, y bueno, es un personaje súper carismático. Y a todo esto se van uniendo un montón de personajes que que tienen que ver con la ciudad, con Vacaville, no solo con el bloque de edificios. Y es como una novela súper caleidoscópica de un montón de personajes que ya os digo, todos están súper bien dibujados y, y la escritura de Tesganti te hace conocerles muy bien. No sé, es muy curioso porque hay muchos personajes, pero de verdad es increíble la escritura de esta mujer. No sé, me gustó muchísimo y lo tenía que traer en el top porque es una novela súper curiosa, es una novela rara, que no sé si será del gusto de todo el mundo, pero de verdad que creo que merece la pena por la forma de escribir y por la cantidad de personajes súper curiosos que hay aquí. No sé, muy interesante, muy interesante. En el número 7 tenemos Como un cielo en nosotros de Yakuta Alikabasovich, editado por Muñeca Infinita, que bueno, pues es un libro que a mí me gustó muchísimo, me he pasado todo el año recomendándolo y evidentemente tenía que estar aquí. Es un ensayo literario súper bonito, súper interesante, que si os gusta el arte creo que os va a interesar, porque tiene un acercamiento muy, muy chulo al mundo del arte, no sé, es muy un poco iconoclasta, que a mí me gusta eso, ¿no? Entonces, bueno, la autora pues pasó una noche en el Museo del Louvre, dentro del marco de un proyecto donde se les decía a varios autores de eso, de pasar una noche en un museo de su elección y escribir a partir de eso, ¿no? Entonces lo que hace ella es que decide pasar una noche en el Museo del Louvre para escribir sobre su padre, porque su padre tiene una relación muy curiosa con ese museo, ¿no? Su padre, que es pues que huyó de la extinta Yugoslavia a París y entonces pues el Museo del Louvre se convirtió como en un espacio donde bueno, él iba mucho, llevaba mucho a su hija, era un espacio que compartían, no sé, muy curioso, ¿no? Entonces ella va hablando de la identidad de su padre y también de su propia identidad a través de la relación de su padre con el arte y
sobre todo habla desde un juego que hacía su padre con ella, y es que le preguntaba cuando iban al Louvre que cómo haría ella para robar la Gioconda, ¿no? Y a partir de ahí la autora aprovecha para hablar de, bueno, de robos en el mundo del arte, de falsificaciones, de cosas así. Como os digo, es un libro muy iconoclasta, que a mí me encanta. Se acerca al mundo del arte de una forma muy curiosa y para mí muy interesante. Y no sé, este libro a mí me dejó imágenes increíbles. O sea, hay una cosa que se cuenta aquí que yo estaba dando saltos por mi casa cuando la leí, en plan, ¿qué es esta cosa tan increíble? O sea, ¿qué? Bueno, o sea, de verdad, creo que si os gusta el arte os va a gustar, y si no, os puede interesar igual porque es una muy bonita memoria sobre su padre. Es como un juego también el libro, no sé, de verdad que es un libro súper bonito y, joder, cada vez que me pongo a recordarlo me emociono un poco porque es como, joder, qué libro tan guay, o sea, me gustó muchísimo. Vale, el siguiente, el número 6, es Ciencias de la Vida, de Joyce Orman, que, bueno, pues es que tenía que estar aquí evidentemente porque a mí este libro me llegó en el momento ideal, me atravesó, me dio una palmadita en la espalda, un abrazo y dijo, hala, ahí te quedas, amiga, sigue con tu vida. Y fue increíble, o sea, fue como una pequeña tirita para una herida, ¿no? Bueno, os cuento a grandes rasgos. En este libro seguimos a Ninon, que es una chica que pertenece a una estirpe, a una familia, donde hay una maldición por la cual las primogénitas de esa familia desarrollan enfermedades extrañas, ¿no? Entonces ella sabe que va a desarrollar una enfermedad extraña, ¿no? Pero no sabe cuándo, ¿no? Es como tener una granada de mano en la mano, ¿no? Que no sabes cuándo va a explotar, ¿no? Entonces empezamos el libro viendo cómo de repente un día se despierta a los 17 años y vemos que se ha desarrollado no, que ha aparecido la enfermedad, ¿no? Porque tiene un dolor muy, muy, muy fuerte en los brazos cuando le roza cualquier cosa, ¿no? Y entonces a partir de ahí seguimos todo el proceso de Ninon de, bueno, buscar primero que la crean, buscar un periplo médico, buscar el diagnóstico, buscar cómo decir su dolor, un montón de cosas, ¿no? Y mientras tanto se nos va contando la historia de otras familiares suyas, ¿no? Que han tenido enfermedades extrañas, ¿no? Y lo que les sucedió. Entonces es una mezcla entre las dos cosas. Para mí principalmente es un libro sobre cómo nombrar el dolor, es un libro que habla de muchas cosas, habla de la herencia patriarcal que se hereda de madres a hijas, porque la maldición es una metáfora, evidentemente, ¿no? Habla de una herencia que, como os digo, es evidentemente una metáfora de la opresión patriarcal, ¿no? De la opresión que viven las mujeres, y también habla un poco de cómo Ninon se enfrenta a ella, ¿no? De la posibilidad de enfrentarse a ella desde otros lugares, ¿no? Entonces está imbricado el tema del dolor y del nombrar la enfermedad y la dificultad del diagnóstico, de cómo se trata la enfermedad de las mujeres, de cómo la ciencia médica, digamos, no hace caso al dolor de las mujeres muchas veces. Bueno, es que tiene muchas cosas y tiene muchas lecturas posibles y, bueno, para mí la del dolor fue muy importante, ¿no? Pero todas las otras pues me gustaron muchísimo y por eso está aquí en el número 6. Vale, entramos en el top 5, top, super top. Vale, en el número 5 está Palestina en pedazos, de Lina Meruane, que os conté en el wrap-up de diciembre. Yo este libro lo leí con mi amiga Andrea de A Books Place y, bueno, pues sentimos la necesidad de leerlo en este momento, también en el marco de una iniciativa que se llama Lecturas por Palestina, que os dejo abajo los posts de Abril, Tania y Fara, que son quienes lo han organizado, ¿no? Y bueno, pues este libro es increíble por muchos motivos. Primero porque Lina Meruane escribe increíble, es muy buena escritora, o sea, tiene una capacidad para narrar alucinante. Segundo, porque es un viaje muy extenso, uno, hacia el autoconocimiento de la autora, ¿no? Son unas memorias de ella misma y de su búsqueda por su identidad palestina, porque bueno, ella es chilena, pero con ascendencia palestina. Sus padres y sus abuelos son palestinos, ¿no? Pero viven en Chile, ¿no? Porque tuvieron que huir de Palestina.
Y ella, digamos que quiere buscar en esta identidad y volver a un sitio en el que nunca estuvo, ¿no? Que es Palestina, volver a un lugar del que han echado a su familia. Bueno, entonces tiene 3 partes el libro. La primera parte es volverse a Palestina, que es precisamente esta búsqueda y este viaje de Lina Meruane a Palestina, que intenta ir a Beit Yala, que es una ciudad en Cisjordania, donde vivió su abuelo, ¿no? Luego tiene una segunda parte que es volver nosotros, que es una parte súper interesante sobre el lenguaje que se ha usado y se usa en los medios de comunicación, en la academia, etcétera, etcétera, para hablar de la ocupación y la limpieza étnica y tal de Palestina, ¿no? Es el lenguaje del poder, cómo se usa para disminuir la gravedad, ¿no? O para poner a favor, para poner el relato a favor de quien oprime, ¿no? Entonces es súper interesante cómo ella hace este análisis del lenguaje que se usa. Y luego en la tercera parte, que es Rostros en mi rostro, donde ella indaga sobre, bueno, la identidad que tiene un rostro, ¿no? Sobre qué es la identidad cultural, sobre qué es ser de un sitio, ser de otro, sobre qué te define como ser palestina, israelí, judía, chilena, tucutú, ¿no? O sea, hay todo un tema aquí sobre qué es la etnicidad, qué es la racialización, es sobre, bueno, las políticas raciales que hay en Israel. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar y es muy interesante y ya lo expone súper bien y es un libro súper bueno para empezar a acercarte a este tema si a lo mejor no sabéis por dónde empezar. Es un libro muy, muy asequible en cuanto a la comprensión y a que te expone el tema de una forma muy fácil y además es bonita la forma en que lo hace en el sentido de que es muy literario, ¿no? No es un ensayo académico. Y bueno, pues nada, que Lina Meruane escribe increíble y bueno, pues este libro creo que es imprescindible siempre, pero más ahora mismo, ¿no? Vale, aquí empezamos con las trampas. Os dije que iba a haber trampas, las hay. Aquí en el número 4, ¿qué tenemos? No tenemos un libro, tenemos a un autor, ¿vale? Que es Edward Louis. Con estos 2 libros. Porque no he podido elegir uno porque sí, ya está, porque quería hablar de los 2. Edward Louis con Para acabar con Eddie Belgel y Historia de la violencia, que son pues los 2 libros que más me han gustado de este autor, a falta de leerme uno de los que tiene publicados, y que creo que en ambos hace cosas súper interesantes y entonces no podía no traerlos y por eso están aquí en el número 4 los 2. Entonces empiezo con Para acabar con Eddie Belgel. Vale. Este libro es una autoficción porque es verdad que aquí que el autor sí que habla desde la autoficción, no es como Annie Ernaux que te dice que lo que hace es una autosociobiografía, o sea que busca la verdad y no la ficción. Aquí son sus memorias, pero contadas literariamente y bueno, pues para que cuenten una historia que nos interese, ¿no? Entonces, pues nos cuentan la infancia de Eddie Belgel, que es él, que es Edouard Louis, en un pueblo muy pequeñito del norte de Francia, ¿no? Y cómo por su feminidad, ¿no? Por su forma de ser femenina, por su amaneramiento, pues en el pueblo pues sufrió muchísima violencia, tanto de sus padres como de sus compañeros de clase, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuenta la violencia homófoba que sufrió y cuenta sobre todo la huida de su pueblo, ¿no? Porque Edouard Louis decide en un momento dado huir de su pueblo, ¿no? Y se cambia el nombre, se pone el nombre de Edouard Louis, para, digamos, entrar en el espacio burgués de los estudios, de lo académico, de lo cultural, ¿no? Entonces, digamos que es su viaje hacia esto, ¿no? Entonces es un viaje también de desclasamiento y es, bueno, sobre todo la experiencia de la homofobia, no sé, hace un análisis de su familia, también hace un análisis de dónde viene la violencia, que él lo que suele hacer es
mirar la violencia desde lo estructural, ¿no? Él te la cuenta, pero a la vez te está buscando las razones estructurales de esa violencia, que es lo que hace muy bien también aquí, en Historia de la Violencia. Por eso no quería dejar de traerlo, ¿vale? Porque esta fue su primera novela y entonces es como que empieza este viaje narrativo de buscar las razones estructurales de la violencia y tal, pero aquí como que da un salto más, ¿no? Porque aquí cuenta pues una violación que sufrió una noche buena y te narra todo su proceso mental, bueno, mientras sucede, ¿no? Y posterior, cómo se tiene que enfrentar a denunciar, cómo se enfrenta a contárselo a los demás y cómo intenta, eh, intenta no buscar una razón para que eso le haya sucedido, no es eso, sino intenta buscar las razones estructurales que llevan a esa violencia, ¿no? No para justificar al agresor, para nada, pero sí para desentrañar de dónde parte esa violencia, ¿vale? Entonces es muy interesante y es muy interesante también la estructura del libro porque lo que hace es que el protagonista, que como os digo es autoficción, ¿no? Pero bueno, entramos en el pacto de la ficción porque el protagonista, que se supone que es él, lo que hace es que cuenta todo esto como si él hubiera ido a casa de su hermana y estuviera escuchando a su hermana contarle la historia de lo que ha pasado a su marido. Entonces él está escuchando detrás de una puerta y va narrando lo que cuenta su hermana. Es un poco complicado de entender, pero cuando lo lees entiendes, ¿no? Entonces él está narrando lo que está contando ella, es decir, lo que ha entendido ella de la historia, y entonces así él puede introducir juicios de terceros en la narración, puede hablar de otras cosas más allá de su propia subjetividad. Es muy interesante la estructura. Entonces a mí me gustó mucho por la estructura y por cómo aborda el tema de la violencia, por cómo aborda el tema de la denuncia, bueno, por cómo se plantea el tema del punitivismo, bueno, cosas, o sea, es muy interesante y por eso están aquí los dos. Primera trampa, lo siento mucho en lo que hay. Vale, en tercer lugar, en tercer puesto está Los chicos de mi juventud de Joan Bert, porque Joan Bert es una reina y, bueno, se ha coronado como autora favorita de la vida. ¿Vale? Joan Bert, escritora estadounidense que tiene muy poquitos libros publicados, tiene 2 libros de relatos, este y otro que se llama Días de fiesta, que también lo tiene publicado Muñeca Infinita, y creo que tiene también una historia Coming of Age que ojalá nos la traigan pronto. Vale, Joan Bert escribe relatos autobiográficos, son relatos de verdad que es como indescriptible cómo es que es difícil de describir la sensación que te producen, porque tiene una escritura muy sencilla y muy de los detalles pequeños y muy de lo cotidiano. Entonces tú estás leyendo y parece que no te está contando nada demasiado especial, porque de verdad es muy de lo cotidiano, escribe de una manera muy sencilla, muy... No es que tenga unas metáforas loquísimas, ¿no? Pero de repente, la manera en la que él te lo ha contado, dices, hostia, qué tía, cómo me acaba de llevar aquí por un lugar que yo no sabía por dónde me llevaba, ¿no? Es que es súper, o sea, para mí hacer lo que hace Joan Bert con esa manera tan sencilla de escribir que tiene, es un libro de estos de leer pausados, porque te obliga a leer con calma. Son relatos sobre su vida, son relatos sobre su infancia, juventud y vida adulta, más o menos hasta, me imagino, hasta el momento en el que lo publicó. Se titula Los chicos de mi juventud, pero no va solo de chicos, no, casi no va de eso, sino más bien va de las mujeres de su vida, ¿no? Su madre, su hermana, su tía, su prima, una amiga súper importante. Entonces, son como... Es que de verdad, son relatos súper sencillos, pero su manera, el punto de vista es el punto de vista lo que Joan Bert mm, trata súper bien, ¿no? Es el punto de vista que siempre es original, que siempre no te esperas, que siempre de repente dices, ay, me está contando una cosa súper sencilla, pero de repente brilla por el punto de vista desde del que te lo ha contado. Bueno, aquí hay relatos increíbles,
Hay uno que es mi favorito, de verdad, lo cuento siempre, pero hay uno en el que te cuenta como un road trip en el que va con su novio y el relato, gran parte del relato lo que hacemos es seguir a un coyote siendo un coyote, ¿no? Y como lo que siente el coyote, cómo siente el calor del suelo, cómo escucha donde hay una presa, cómo persigue, cómo huele, y tú lo lees y te sientes el coyote, de verdad, es increíble cómo esta mujer describe las sensaciones de un coyote, que es una cosa que tú igual dices, pues, a ver, tampoco es una cosa que me interese a mí especialmente, qué sensaciones tiene un coyote, pues sí, os lo digo yo que sí, de verdad, que es increíble, es que es el punto de vista, no había yo llegado a hacer este clic, pero es el punto de vista en lo que tiene esta tía que es súper especial. Aparte de la manera de escribir que parece súper sencilla y de repente, boom, brilla en sitios que dices, wow. O sea, es que es increíble. Y bueno, yo le agradezco muchísimo al editor de Muñeca Infinita que me lo recomendara porque me lo recomendó un montón, porque sabe que a mí me gusta mucho medicar y tiene cierto halo, cierto parecido a la manera de abordar las cosas de Mericar. Evidentemente, Joan Bert tiene su estilo propio y es una escritora con nombre propio por sus propios méritos, pero bueno, si os gusta este tipo de estilo o esa manera de contar, probablemente de Mericar, probablemente os guste Joan Bert. Así que nada, aquí lo dejo, tenía que estar en el top, 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 porque de verdad, experiencia de lectura increíble y qué cabeza tiene esta mujer y qué manera de narrar. Increíble, increíble, increíble. Vale, en el número 2 tenía que estar La historia de los vertebrados de Mar García Puig, porque de verdad, este libro, es que si no es el libro del año, es que para mí fue una lectura, buah, es que fue, para empezar, que me parece súper generosa Mar García Puig por haber escrito esto, y su manera de abordar el tema y su manera de contar, de verdad, me han encantado. Es, de nuevo, un ensayo literario, es decir, ella, digamos que mete su propia historia y a través de su propia historia nos cuenta también la historia de otras mujeres, ¿no? La historia básicamente es que Mar García Puig, justo cuando estaba dando a luz a sus mellizos, se convirtió en diputada, ¿vale? Y entonces lo que le pasó, además, fue un embarazo muy buscado, le costó mucho llegar a quedarse embarazada, entonces pues era una maternidad muy buscada y a la vez, bueno, toda esta búsqueda también se llena de cosas difíciles, ¿no? Porque es un proceso muy largo. Entonces, pues ella cuando dio a luz se sintió enloquecer, ¿no? Y lo que hace ella aquí es contarnos su proceso, lo que le sucedió y además como a la par estaba su vida política y su vida privada, personal, que también es política. Que eso es lo que me parece muy interesante de aquí, ¿no? Que imbrica las dos cosas para decirte, no solo es político lo que yo hacía en el Congreso, lo que me pasaba en mi casa, mi maternidad también lo es, ¿no? Y además ella puso mucho de esto en su ser diputada, ¿no? Entonces, pues lo que hace a partir de su experiencia es que va hablando de otras mujeres, de mujeres a lo largo de la historia a las que les diagnosticaron locura puerperal, melancolía puerperal, que se llamaba, que es lo que ahora podríamos llamar depresión posparto o síntomas parecidos, ¿no? Y cómo pues a muchas de ellas la frustración y el dolor tan fuerte que sentían era por no poder cumplir el papel que la sociedad le asociaba a las madres en ese momento, ¿no? O en los diferentes momentos históricos, ¿no? Entonces, pues a muchas las ingresaron en psiquiátricos, sufrieron muchísima violencia, etcétera, etcétera. Entonces ella va como desplegando un montón de datos y de casos y de, pues eso, maneras de ver la maternidad a lo largo de la historia, maneras de ver esto que se llamaba locura puerperal. Y es que es un libro, está muy bien escrito, está muy bien expuesto, es un libro que está escrito de una manera muy bonita, muy literaria. Es que me gustó muchísimo, muchísimo. No sé, habla mucho de mitología, o sea, ella recoge como mucha mitología griega, recoge pues
algunas obras de arte. Entonces recoge muchas cosas, los datos de estas mujeres que sufrían locura puerperal y demás. Entonces, a partir de todo esto te forma un caleidoscopio para hablar de la maternidad como una cuestión política, ¿no? A la vez que además te cuenta el tema de ser diputada y de estar en la política institucional y de cómo la política institucional, como además ha sido concebida siempre para lo masculino, es decir, no se ha concebido para una persona que tiene a su cargo 2 bebés, ¿no? Porque los hombres son padres, pero no se hacen cargo de eso, ¿no? Es como una cosa secundaria, ¿no? Entonces, pues hay cosas donde de repente su maternidad choca con esa vida política institucional, ¿no? Cosas bastante heavy que yo no sabía y me quedé a cuadros, la verdad, cuando lo leí. Entonces es súper interesante porque toca muchos temas, pero lo hace muy bien y para mí es un libro bastante redondo y que creo que necesitábamos también, porque, bueno, falta hablar de algunas cosillas. Entonces, en el número 2, pues La historia de los vertebrados, libro increíble. Vale, y en el número 1, para sorpresa de nadie, y aquí está la segunda trampa, porque el número 1, evidentemente, este año y cualquier año de mi vida, es para Annie Ernaux. Pero claro, ¿cómo voy a elegir yo solo un libro de Annie Ernaux? ¿Estamos tontas? Imposible, o sea, no puede ser. Entonces, ya lo siento, pero de Annie Ernaux, mi número 1, el podium lo ocupan 3 libros. Es que no lo puedo hacer de otra manera, lo siento, perdonadme, soy súper tramposa, pero es que es así. Entonces, mis 3 libros favoritísimos del año, mi autora favorita del año, que es Annie Ernaux, son Los armarios vacíos, que es la primera novela de Ernaux, de la que os he hablado hasta la saciedad, porque si una cosa ha sido este año, ha sido pesada con Annie Ernaux, pesada hasta, vamos, que yo creo que tenéis que estar hasta el moño de mí, ya lo siento. Pero es que mi meta en la vida ahora mismo es que todo el mundo lea a Annie Ernaux. Esto es así. Entonces, Los armarios vacíos, Memoria de chica y La escritura como cuchillo. Entonces, bueno, voy a hacer un resumen rápido porque ya de Annie Ernaux me habéis escuchado millones de cosas. Los armarios vacíos, primera novela de Annie Ernaux, novela que va sobre el desclasamiento y sobre la adolescencia de un personaje, porque las 3 primeras novelas de Annie Ernaux, que son las únicas obras suyas que son novelas, porque después son autosociobiografías, o sea, no las considera novelas Annie Ernaux. Entonces, en las 3 primeras novelas de Annie Ernaux, ella usa la ficción, ¿no? Y en esta usa un personaje que se llama Denis Lesourd, que es pues un alter ego suyo, o sea, sabemos que es un poco Ernaux, aunque no sea del todo Annie Ernaux, pero sabemos que sí lo es, ¿no? Y se nos cuenta como, bueno, Denis Lesourd, que vive en un pueblo en el norte de Francia, sus padres tienen un bar tienda, viven ahí y entonces ella vive en un contexto de clase obrera y en un momento dado sus padres, que han conseguido salir de la fábrica y ser propietarios porque son propietarios del bar y la tienda, ¿no? Ellos aspiran a que su hija pueda saltar de clase a través de los estudios, ¿no? A través de la cultura y demás. Entonces pues ahorran muchísimo para que ella pueda ir a un colegio privado y es en el colegio privado donde Denis Lesourd se da cuenta, uno, de su clase, 2, de la vergüenza que supone socialmente estar asociada a su clase, del lenguaje, de la diferencia del lenguaje que ella usa al que usan personas que son de otra clase, ¿no? Y entonces ahí de repente ella entra en un espacio donde empieza a sentir esta vergüenza, pero a la vez empieza a despreciar de cierta manera a través de la vergüenza social, ¿no? Ella empieza a despreciar de alguna manera también el espacio donde ella ha crecido, ¿no? A sus padres, el bar tienda. Entonces es una experiencia de desclasamiento muy bestia porque a ella la hacen sentir vergüenza y entonces ella esa vergüenza la dirige hacia su contexto, ¿no? A su contexto de origen y al mismo tiempo siente un odio muy visceral hacia esas personas que le están haciendo sentir vergüenza. Entonces, es un libro donde Denis Lesourd lo odia todo y está desatadísima y es un libro con mucha rabia y a mí me gusta mucho por eso y de verdad es un libro increíble.
Luego tenemos Memoria de chica, que es de los libros más recientes que ha escrito Ernaux, que lo escribió en el 2016. Y este libro sí que ya es autosociobiografía. En este libro ella ya escribe como escribirá a partir de su cuarto libro, ¿no? Y aquí lo que hace es revisitar su adolescencia en esta forma de autosociobiografía, porque, como os digo, aquí y en los libros que siguen la visita desde la ficción, aquí la visita desde la búsqueda de la verdad, desde donde ella escribe, ¿no? Y revisita su verano de los 18 años, cuando va a un campamento de verano a ser monitora, ¿no? Y ahí pues descubre, bueno, se siente en cierta manera libre por primera vez de explorar su sexualidad, de descubrir, pues relacionarse con chicos, relacionarse con gente de fuera de su entorno, pero esto tiene un contrapunto y bueno, tiene un doble filo, es que ella se siente muy libre, pero lo que le devuelven los demás es una manera de mirarla muy violenta porque la juzgan como mira esta, la guarra, bueno, ¿no? Entonces es como bueno, es como su primera experiencia sexual que está teñida de violencia por muchas razones, ¿no? Entonces es como ella revisita este verano y cómo desde el presente, desde la Annie presente, mira hacia la Annie que era a los 18 años y hacia lo que pensaba y hacia lo que sentía, y está siempre esta doble narración que hacía Nierno entre el yo de ese momento y el yo presente y qué pasa ahí, ¿no? Entonces, increíble, o sea, es que de verdad es increíble este libro. Y luego está La escritura como cuchillo, que a día de hoy diría que casi que es mi favorito, aunque no sé si puedo elegir porque me pasa como con Mericar, hay dos libros entre los que no puedo elegir, simplemente pues son favoritos por cosas diferentes, pero bueno, este como también es el que más he leído más recientemente, lo tengo como muy tal. Pero bueno, este libro es una conversación entre Annie Ernaux y un escritor que se escribían emails. Él le preguntaba cosas sobre su escritura y ella pues, le contestaba, ¿no? Y estuvieron escribiendo estos emails durante un año. Y aquí Annie Ernaux habla de todo, bueno, de por qué escribe como escribe, de todo el proceso de entre sus primeras novelas y el resto de su obra, el tipo de lenguaje que usa y por qué, de escribir experiencias femeninas y por qué, de cómo ha recibido la crítica a sus libros. Bueno, entonces es increíble porque si te gusta Nierno, este es el libro de verdad para afianzar todo lo que sabes de su escritura, ¿no? Todo lo que has visto en su escritura, pero ella lo tiene súper claro, o sea, no hay nada que haya dejado al azar. Su escritura es la que es por una razón, el cambio entre las primeras novelas y las otras y sus otros libros es el que es por una razón, el cambio del lenguaje, la manera de escribir, la manera de acercarse a las cosas, esa forma de hablar de la propia escritura dentro de su obra, porque claro, lo interesante es que, claro, dentro a lo mejor de la obra de otro escritor, un libro sobre su escritura no se consideraría tan parecida al resto de su obra, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como una obra un poco externa porque te está hablando de su obra, ¿no? Pero es que la obra de Annie Ernaux habla sobre la escritura, o sea, la propia obra de Annie Ernaux, toda la obra de Ernaux trata sobre la escritura, entonces esto parece un libro más de Annie Ernaux. O sea, está al mismo nivel que una de sus novelas o uno de sus libros autosociobiográficos, en el sentido de que es la misma experiencia de lectura, porque además, claro, los libros de Annie Ernaux hablan sobre su vida, ¿no? Y esta es una parte más de su vida. Y todos los libros que hablan sobre su vida hablan sobre su escritura. Entonces, para mí ha sido como una pieza más en el puzzle que encaja perfectamente y que me hace entender muy bien y muchísimo mejor y me hace amarla muchísimo más y me hace entender mucho toda su obra, ¿no? Y es increíble y cómo no iba a estar Annie Ernaux en el top, o sea, es que era imposible que no estuviera en el top de este año y, jolín, es que qué gran año ha sido poder leer a Ernaux y poder profundizar en su obra y eso, pues poder leer un libro como este donde lo cuenta todo de una manera
lo más sincera posible, donde te enseña todos los mecanismos de su escritura. No sé, y a mí me parece que qué generosa es Annie Ernaux escribiendo como escribe, hablando de su escritura como habla y de verdad dejando esta obra aquí para todas y para todos y para todos, porque, no sé, es que la amo, es que me parece de verdad increíble. Así que bueno, ese era mi número uno, que no creo que sorprenda a nadie, la verdad. Así que nada, no sé cuánto ha durado este vídeo, no sé si es larguísimo, supongo que sí, porque me siento como si llevara aquí hablando 2 horas. Espero que os haya interesado, contadme cuál ha sido vuestra mejor lectura del año o vuestras mejores lecturas, si sois tan incapaces de decidir como yo. Y nada, espero que el 2024 traiga muchas cosas bonitas, traiga muy buenas lecturas. Os deseo lo mejor a todos, todas y todes. Y bueno, espero que nos sigamos viendo aquí. He sido muy feliz este año en YouTube, me ha servido para salir muchas veces de mí misma, para distraerme de situaciones pues, que me estaban agobiando y bueno, espero seguir este año y muchos años más, ¿no? En el mismo camino y que nos sigamos viendo y que me sigáis comentando cositas y sigamos pudiendo conversar en los comentarios. Y nada, que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí este año, estos 2 años, que ya llevo casi 2 años. Y eso, que un beso gigante a todo el mundo y que espero que 2024 sea un año que traiga muchas cosas bonitas. Os mando un beso gigante, gigante, gigante. Buah.